Antes de hacer milagros, antes de multitudes, antes de la cruz, Jesús fue solo un niño nacido en la pobreza, perseguido desde su primer día y destinado a cambiar la historia del mundo. Esta es la historia de los primeros años de Jesús de Nazaret. Jesús no nació en un palacio, ni entre riquezas, ni rodeado de poder. Nació en Belén, en un lugar humilde, mientras su madre, María, guardaba en silencio un misterio que pocos entendían. Desde el inicio, su vida fue sencilla, pero su propósito eterno. Mientras Jesús dormía como cualquier bebé, un rey temblaba de miedo. Herodes ordenó buscar al niño, porque sabía algo. Ese bebé no era común. La amenaza fue real. La persecución comenzó antes de que Jesús pudiera hablar. No por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Y así, la familia tuvo que huir. José tomó al niño y a María y escaparon hacia Egipto. Jesús fue un refugiado, un niño lejos de su tierra, creciendo en silencio, aprendiendo a vivir sin privilegios. Desde pequeño, conoció el miedo, la incertidumbre y el dolor del mundo. No creció rodeado de honores, sino de sacrificio. No conoció comodidades, sino espera. Cuando el peligro pasó, la familia regresó y se estableció en Nazaret, un pueblo pequeño, olvidado, sin importancia para los poderosos. Allí, Jesús creció como un niño común. Trabajó con sus manos, obedeció a sus padres, aprendió en silencio, esperó su tiempo. Nadie lo aplaudía, nadie lo seguía, nadie imaginaba que ese joven tranquilo, ese hijo del carpintero, era el mismo que un día hablaría con autoridad, sanaría corazones y cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Porque antes de ser maestro, antes de ser salvador, Jesús fue niño. Con los años, Jesús creció en Nazaret, no como un príncipe, sino como un hijo obediente. Aprendió el oficio de José, el trabajo duro de la madera, la paciencia del día a día y el valor del silencio. No buscó llamar la atención, no hizo milagros, no habló en público. Su vida era simple, pero su mente y su corazón se llenaban de sabiduría. Cada año, como dictaba la tradición, la familia viajaba a Jerusalén para la Pascua. Y fue allí, cuando Jesús tenía 12 años, que ocurrió algo que dejó a todos desconcertados. Mientras sus padres regresaban a casa, Jesús se quedó en la ciudad. No por rebeldía, no por descuido. Se quedó porque sabía que había llegado el momento de escuchar y de preguntar. Durante días, María y José lo buscaron con angustia, hasta que lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando su madre le habló, Jesús respondió con palabras que marcarían su destino. No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Aún así, Jesús no se quedó, no comenzó su misión, regresó a Nazaret. Volvió al silencio, volvió a obedecer, porque sabía algo que pocos entienden. No todo llamado se cumple de inmediato. Hay tiempos de preparación, hay tiempos de espera. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. El mundo todavía no lo conocía, pero el momento se acercaba. Después de aquel episodio en el templo, Jesús volvió a Nazaret y el silencio regresó. No hubo anuncios. No hubo señales visibles, no hubo milagros, solo años de vida sencilla, de trabajo diario y de crecimiento interior. Jesús pasó la mayor parte de su vida lejos de los reflectores de la historia. Mientras el mundo seguía su curso, él lijaba madera, levantaba vigas y compartía el pan en familia. Aprendió a esperar. Nazaret no era un lugar importante. Era un pueblo pequeño, olvidado por muchos y despreciado por otros. Allí, Jesús convivió con gente común, campesinos, artesanos, personas con problemas reales, dolores reales y esperanzas simples. Y fue en ese entorno donde su corazón se formó. No creció separado del sufrimiento humano. Lo conoció de cerca, vio la pobreza. Escuchó historias de injusticia, sintió el peso del cansancio diario. Cada día Jesús observaba, cada día aprendía. Aprendió a escuchar más que a hablar. Aprendió
que el amor se demuestra en lo pequeño. Aprendió que la grandeza no siempre hace ruido. Y mientras el tiempo pasaba, algo cambiaba dentro de él. No una prisa, sino una certeza. Jesús sabía que su momento llegaría, pero también sabía que adelantarse era desobedecer. Muchos habrían querido escapar de Nazaret, buscar fama, buscar poder, buscar reconocimiento. Jesús no. Se quedó, esperó, honró el proceso. Porque hay llamados que se gestan en silencio, misiones que se preparan en la obediencia y destinos que solo maduran cuando el carácter está listo. Con los años, Jesús creció en fortaleza interior. Su mirada se volvió profunda, su presencia serena, sus palabras medidas. La gente lo conocía como el hijo del carpintero, nada más. Nadie imaginaba que ese hombre sencillo llevaba dentro palabras capaces de sanar heridas, restaurar corazones y desafiar a los poderosos. Pero antes de enseñar, antes de sanar, antes de llamar discípulos, Jesús aprendió a vivir como uno más. Porque quien no conoce la vida común, no puede transformar vidas. Y así, en la quietud de Nazaret, en los años que nadie grabó, en los días que no aparecen en los libros, se estaba formando el Maestro. El mundo aún no lo sabía, pero el tiempo se acercaba. El silencio estaba por romperse. Y entonces, después de años de silencio, algo comenzó a moverse. No en Nazaret, no en los talleres, no en las casas humildes, sino en el desierto. Mientras Jesús seguía viviendo en lo simple, una voz empezó a escucharse a orillas del Jordán. Era la voz de Juan el Bautista, un hombre austero, firme, incómodo para los poderosos. Su mensaje era claro: prepárense, algo está por comenzar. La gente acudía desde todos lados. Buscaban cambio, buscaban perdón, buscaban esperanza. Y un día Jesús dejó Nazaret. No hubo despedidas grandiosas. No hubo anuncio, solo un paso firme hacia el río. Cuando Jesús llegó al Jordán, Juan lo vio y comprendió. No era un peregrino más, no era uno del montón. Juan dudó, se sintió pequeño y dijo que no era digno. Pero Jesús insistió, no llegó para imponerse, llegó para obedecer. Y así, en un acto silencioso, Jesús fue bautizado como uno más. No para ser limpiado, sino para cargar con la humanidad entera. En ese momento, algo cambió. No hubo tronos, no hubo aplausos, pero el cielo respondió, era el inicio. Jesús no regresó a Nazaret, no volvió al taller, no retomó la vida de antes. El tiempo de esperar había terminado. Pero antes de hablar al mundo, antes de sanar, antes de llamar discípulos, Jesús se retiró al desierto. Allí no había multitudes, no había ruido, no había consuelo. Solo hambre, soledad y prueba. Durante 40 días, Jesús enfrentó la tentación no con fuerza humana, sino con fidelidad. Allí decidió qué tipo de Mesías sería. No uno de poder, no uno de violencia, no uno de gloria inmediata, sino uno de entrega. Cuando salió del desierto, Jesús ya no era solo el hijo del carpintero. Era alguien con autoridad, con claridad, con propósito. Y entonces dio el primer paso público. Pronunció palabras que cambiarían todo. El reino de Dios está cerca. La infancia había quedado atrás. El silencio había cumplido su misión. Lo que estaba por comenzar ya no podía detenerse. Jesús comenzó a caminar por los pueblos de Galilea. No llevaba ejército, no llevaba riquezas, no llevaba poder humano, solo palabras. Palabras simples, pero diferentes a todo lo que la gente había escuchado antes. Hablaba de un reino que no se imponía por la fuerza, sino que nacía en el corazón. Hablaba de perdón, de misericordia, de volver a empezar. Algunos se detenían a escucharlo. Otros dudaban, otros se molestaban. Pero nadie quedaba indiferente. Jesús miraba a las personas como nadie las miraba. No veía solo errores, veía historias, veía heridas, veía posibilidades. Fue entonces cuando empezó a llamar a personas comunes, pescadores, hombres cansados, gente sin títulos ni reconocimiento. No los llamó porque fueran perfectos, los llamó porque estaban dispuestos. Síganme, dijo. Y algunos dejaron todo sin entender completamente por qué. La noticia comenzó a correr.
El hijo del carpintero hablaba con autoridad, no como los maestros de siempre. Había algo distinto en él. Jesús no gritaba, no buscaba fama, pero donde iba algo cambiaba. La etapa silenciosa había terminado. La preparación estaba completa. Lo que había comenzado en un pesebre, en el exilio, en el anonimato de Nazaret, ahora empezaba a tocar vidas reales. Y esto recién estaba comenzando. Y así, lo que había comenzado en silencio ya no podía ocultarse. Jesús caminaba por los pueblos con pasos tranquilos, pero con palabras que sacudían conciencias. No hablaba como los maestros de la ley, no repetía fórmulas, no imponía miedo. Hablaba con autoridad porque hablaba desde la verdad. Decía que Dios no estaba lejos, que no habitaba solo en templos, sino cerca del corazón humano. Eso desconcertó a muchos. Algunos se acercaban con hambre de esperanza, otros con desconfianza, otros con enojo, pero todos sentían que algo nuevo estaba ocurriendo. Jesús se detenía con los pobres, escuchaba a los olvidados, miraba a los despreciados como si fueran valiosos. Y eso incomodaba, porque él no actuaba como se esperaba que actuara alguien enviado por Dios. No buscó palacios, no buscó alianzas, no buscó protección. Eligió caminos polvorientos y mesas sencillas. Mientras tanto, los que lo conocieron de niño comenzaron a preguntarse, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde saca esta sabiduría? El pasado humilde de Jesús se convirtió en un obstáculo para quienes no podían aceptar que Dios eligiera lo pequeño. Pero Jesús no discutía, no se defendía, seguía adelante, porque sabía algo que pocos entienden. No todos están listos para aceptar la verdad al mismo tiempo. Mientras avanzaba su camino, sus palabras comenzaron a calar más hondo. Habló del amor al enemigo, del perdón sin medida, de la fe que mueve montañas, y cada enseñanza tenía raíz en su propia historia, porque quien fue niño perseguido sabía lo que era el miedo. Quien fue refugiado sabía lo que era la pérdida. Quien creció en anonimato sabía lo que era la espera. Nada de lo que decía era teoría. Todo había sido vivido. Jesús no improvisó su misión. La había preparado durante años de silencio. Cada día en Nazaret, cada jornada de trabajo, cada obediencia sin aplausos, todo había formado al hombre que ahora hablaba con claridad. Pero no todos celebraron su presencia. Cuanto más hablaba de amor, más crecía la resistencia. Cuanto más llamaba a la conversión, más se encendía el rechazo. Porque la luz no solo ilumina, también revela, y no todos quieren ser vistos. Jesús lo sabía. Sabía que el camino no terminaría en reconocimiento, sino en entrega. Aún así, no retrocedió. Nunca usó su poder para salvarse a sí mismo. Nunca evitó el sufrimiento cuando ese sufrimiento podía salvar a otros. Y entonces, mirando hacia atrás, todo cobraba sentido. El pesebre en la huida, el exilio Nazaret, el silencio, la espera. Nada fue casual. La infancia de Jesús no fue un simple prólogo. Fue el fundamento, porque antes de cambiar al mundo, aprendió a vivir en él. Antes de sanar multitudes, aprendió a cargar fragilidades. Antes de ser llamado maestro, aprendió a obedecer. Y antes de ser reconocido como Salvador, aprendió a amar sin condiciones. Por eso su mensaje no nació del poder, sino de la cercanía. No nació de la fuerza, sino de la compasión. Y hoy, siglos después, esa historia sigue hablando. Porque muchos aún se sienten pequeños, perseguidos, olvidados, en silencio. Y en la infancia de Jesús descubren algo esencial. Dios no desprecia lo humilde, no ignora lo oculto, no apura los procesos. Dios trabaja en lo pequeño para preparar lo eterno. La historia pública de Jesús continuó. Vendrían los milagros, las multitudes, la cruz, la resurrección. Pero todo comenzó mucho antes. Cuando nadie miraba, cuando nadie aplaudía, cuando solo Dios sabía quién era realmente ese niño. Y esa fue la infancia de Jesús de Nazaret.